buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Mitos y Verdades. Este programa se emite por BHTV y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Luciano Reboredo y, como siempre, en compañía de Rafael Aita, el Capitán Perú, trataremos de profundizar en algunos temas de nuestra historia del Perú. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luciano, ¿qué tal? Bien, bueno, acá inquieto por saber cómo te fue en la Feria del Libro de Cajamarca, que sé que has estado invitado por allá. Así es, este fin de semana estuve en Felicaj, ¿no? La Feria del Libro de Cajamarca, presentando mi libro, Los Incas del Virreinato, y donde, bueno, siempre en Cajamarca se siente el calor de la gente, tuvo muy buena recepción, fue a sala llena, y el tema en general despertó mucho interés. Pero Me claro, imagino. como siempre, nunca faltaron un par de preguntas que a pesar de que se estuvo hablando de la grandeza del Perú, de la importancia de reconocernos como una cultura sincrética y como una unión de culturas dentro del mestizaje, nunca faltaron dos personas, irónicamente profesores, Bueno, que lanzaron preguntas cargadas de leyenda negra y mencionando de que no era así, porque estaban convencidos de que más bien acá había ocurrido un genocidio y que se había había ocurrido una invasión de españoles y de europeos para exterminarnos y saquearnos y robarnos y dejarnos en la miseria de la cual hasta el día de hoy pagamos las consecuencias, ¿no? Y de una manera muy visceral, pues, ¿no? Una manera, pues, cargada de un sentimiento negativo en sus palabras. me imagino, incluso eh, entre ellos pueden haber llegado a pensar o no considerarte peruano por tu apariencia y por los comentarios que me imagino que has hecho en el contexto de lo que conocemos que es tu obra en el tema de historia del incanato. Pero lamentablemente es mucha la gente que piensa así en el interior del país, bueno, y en Lima también, por supuesto, ¿no? Pero lejos de comprender o de darse cuenta que en realidad el Perú empieza en Cajamarca y empieza justamente cuando se da este encuentro increíble entre la cultura europea, española, que llega con los conquistadores y lo que era la cultura andina a través de los incas. Pero renegar de esto es como renegar pues del padre o de la madre, ¿no? Sin embargo, todos han bebido durante décadas de lo que has llamado con mucha precisión la leyenda negra. Sí, lamentablemente acá se cae, pues, en una gran cantidad de contradicciones, más llevadas por la ideología política que por la razón, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras contradicciones que encontré es que si bien este discurso lo hacían en aras del indigenismo y en aras pues de defender a los incas y la cultura autóctona, primero los ponían totalmente como víctimas, lo cual creo que no se le hace mucho favor, especialmente a una sociedad y a una élite que era muy guerrera y muy aguerrida, y que los pongan pues como pusilánimes, no les están haciendo ningún beneficio. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos los colocaban como traidores, ¿no? Esto es el caso de Pau Inca o el caso de Saidi Tupac, cuando comentaba que habían firmado tratados, habían negociado con España una posición de poder y habían firmado alianzas en lo que es la alianza hispano-incaica, que conformarían lo que es el Perú y que nos configuran a nosotros, ¿no? No solamente los incas, también sabemos pues de muchas otras etnias y culturas, ¿no? Como los huancas, como los huaylas, como los chachapoyas y como los mismos cajamarcas del lugar que apoyaron a Pizarro. Y no tenían ningún reparo pues en llamarlos a todos ellos traidores, de traidores para arriba.
¿no? Cuando más bien se les estaba explicando que dentro de la cultura y la cosmovisión de ellos no existía una traición a la patria, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que uno de los participantes del público, que además es historiador y es docente, y me preocupa mucho qué le estará enseñando a sus alumnos, me mencionaba como fuente un libro titulado La resistencia patriótica de Manco Inca. Y yo le pregunté, pero ¿de qué patria me está hablando? ¿Qué pasa? Manco Inca no tenía ningún concepto de patria, ni siquiera existía el Estado moderno. ¿No? Entonces, y le dije incluso, espero que no sea la patria peruana, porque ahí sí estamos cayendo en un anacronismo y en una extrapolación, ¿no? De llevar, pues, el concepto de patria peruana, que es un concepto moderno, lo estamos llevando al siglo XVI, donde no tiene absolutamente nada que ver. Y esa persona era profesor, pues imagínate. No, es realmente terrible, ¿no? Y ahora, eso no es patrimonio de las escuelas en el interior del país, ¿no? En los colegios de Lima y en los más reputados colegios de Lima y los más exclusivos también se enseña la leyenda negra muchas veces. Y esto responde a los textos escolares, responde a todos estos años de lavado de cerebro, ¿no? Y los textos escolares son absolutamente escritos a partir de ideas pues del progresismo y de ideologías de izquierda, y particularmente en el tema de la historia del Perú y de la formación de la nación peruana, se basan en la leyenda negra, ¿no? Por esta idea del saqueo, del exterminio, del genocidio, que está absolutamente demostrado que no ha sido así. Bueno, precisamente para mencionar un punto específico en el tiempo, esto viene de la reforma curricular del gobierno militar de Velasco Alvarado, ¿no? Así es. Que poco se habla, que se hizo una reforma curricular que introdujo todo este discurso dentro de la educación y que lamentablemente en 50 años ningún gobierno se ha preocupado por cambiarlo, ¿no? Ni los de izquierda, ni los de derecha, ni los de centro, nadie se preocupó por modificar o hacer este cambio dentro de lo que se nos enseña en los colegios. Y Claro. Es en esta reforma, perdóname que te corte, Rafael, ujú, que se cambia la historia del sí, Perú, se cambia todos los cursos vinculados a las ciencias sociales y se crean mitos como el mito de Túpac Amaru, personaje así creado es. a la medida de la revolución de Velasco y que también es deformado en su modo de pensar, en sus intenciones y en sus actos, porque es un personaje inventado que hay en los libros de texto hasta la fecha. Y esto, afortunadamente, todavía lo podemos corroborar de forma empírica y yo aliento a todos los que nos están escuchando que busquen a alguien de la tercera edad que haya estudiado el colegio en la época pre-Velasco y les pregunten si se les enseñaba sobre Túpac Amaru II, para empezar, y cuál era la historia que se les enseñaba. Y ellos mismos nos van a decir que era otra historia totalmente distinta a la Totalmente. que Sí. enseña en el día de hoy. Así que ahí mismo podemos ver de primera mano, con testimonios de primera mano, este cambio que se hizo. Y como pregunté ahí mismo también delante del auditorio, llevamos 50 años con este discurso, o sea, ya bueno, ya se puso en práctica en los años 70 y llevamos 50 años repitiendo lo mismo. Y yo me pregunto cuáles son los frutos que esto ha traído, ¿no? Si esto de alguna manera pues ha levantado la autoestima nacional, nos ha hecho romper nuestras barreras mentales y para pensar en hacer un país del primer mundo, nos ha hecho pues reducir de alguna manera nuestras diferencias, reducir el odio entre peruanos, o más bien se ha logrado todo lo contrario y ha hecho que nos odiemos más, nos peleemos más y nos creamos menos y nos minimicemos a nosotros mismos y nos creemos frenos de mano en la cabeza, barreras mentales que nos impiden tener una mentalidad ganadora, una mentalidad pues de triunfo,
porque siempre nos dicen que nosotros somos los pobrecitos, los humillados, los destruidos, los saqueados y que estamos en el hoyo, ¿no? Entonces, Claro, ya, pues después de 50 años, yo creo que hay que darnos cuenta que la estrategia no funciona, ¿no? claro, este concepto de la leyenda negra aplicada a la historia del Perú tiene varios puntos que podríamos mencionar y que seguramente tú vas a poder completar, ¿no? Uno, la creación de este mito de un paraíso inca, ¿no? De un estado perfecto, de una sociedad organizada, socialista, en que todos eran felices. Lo otro, la visión contra la iglesia, ¿no? Poner a la iglesia como socia de una expoliación de las riquezas y destructora de una identidad y una cultura. Tercero, el mito de la Inquisición, ¿no? Y decir que la Inquisición perseguía a los indígenas y que los mataba por cientos, cosa que no tocó nunca ni a uno porque no estaba entre sus fines, ¿no? Luego de eso, la idea esta del genocidio premeditado y la masacre de indígenas, que tampoco está demostrado que no fue así, porque si hubiera habido esa masacre, seríamos un pueblo con otra fisonomía, como los pueblos conquistados por los ingleses y por los protestantes, ¿no? Y luego viene también a sumarse a esta cantidad de mitos que rodean el tema de la hispanidad en el Perú, el tema de la independencia y la forma en que se plantea la independencia. ¿No? Yo creo que todo eso es una especie de historia recreada, paralela con la historia verdadera, y que se ha convertido en la historia oficial. Y que entonces esa historia oficial lo que hace es formar cada vez más personas como las que tú has descrito. Así es, y que lamentablemente nos ha llevado a que asumamos de tal manera esa historia como real, que cuando se dicen datos, ya ni siquiera vamos a hablar pues de lecturas, interpretaciones o conclusiones, no, sino datos puntuales y corroborados, son inaceptables y piensan que es pues una mentira Así o es. que uno los está engañando, ¿no? Un par de datos nomás. ¿No? Cuando se dice, por ejemplo, que las leyes de Indias prohibían la esclavitud de los naturales en el Perú. Y es por eso que no existían esclavos andinos durante el virreinato. Y Así es. eso la gente no lo cree. Me dice, no, no puede ser. Porque tanto nos han dicho que por 300 años hemos sido todos esclavizados, que cuando se les demuestra que por ley estaba eso prohibido, no lo creen, ¿no? No lo creen y dicen que, claro, va en contra, se rompe un paradigma, ¿no? Otro también es el ejemplo que mencionabas, cuando se menciona de que la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los naturales porque se consideraban que estaban en proceso de conversión y por lo tanto ningún indígena no solamente no fue ejecutado por la Inquisición, sino ni siquiera fue juzgado porque no entraba dentro de la jurisdicción de la Inquisición, también lo consideran mentira. Dice, pero es imposible. Y hasta incluso me dicen, ¿y cómo es que la Inquisición mató a Atahualpa, cuando Atahualpa murió 40 años antes que llegue la Inquisición al Perú, ¿no? Claro. Este tipo de cuestiones, ¿no? Que en general, sumando todo eso, nos hace ver un periodo de 300 años de la historia del Perú como que fue netamente de opresión, de esclavitud, de expolio, de saqueo y de genocidio. No sé quién puede pensar que nos está haciendo un favor de colocarnos esa mirada en la historia, cuando lo que está haciendo es borrarnos 300 años en donde existió un auge de las artes y que lo vemos en la escuela cusqueña y que lo vemos también en la música del barroco peruano y que lo vemos en nuestras mismas danzas, en nuestras mismas fiestas. No, o sea, la escuela cusqueña, la escuela quiteña también, porque recordemos que en esa época Quito era parte del Perú. La escuela de Potosí, porque el Alto Perú también estaba dentro del Perú. O sea, se formaron escuelas de La arte que escuela, eran la escuela, valoradísimas en el la mundo. escuela limeña que también existió. La escuela limeña, en donde incluso venían maestros del Renacimiento como Bernardo Vitti, ¿no? Gran autor renacentista italiano,
¿no? O que iban incluso a España a estudiar y muchos fueron discípulos de Zurbarán, ¿no? O sea, era la élite del arte en aquella época en el mundo, ¿no? No solamente hablamos de arte, en lo que es también la cultura en general, las tradiciones, la religiosidad, la arquitectura. O sea, si vemos pues las cantidades de iglesias, que se construyeron, la cantidad de universidades, Ayacucho, la Universidad de Huamanga, sin mencionar San Marcos, ¿no? La primera universidad de América. Cusco tenía dos Hospitales. hospitales también, ¿no? O sea, a ver, vamos, ¿quién que quiere perpetuar un genocidio te construye hospitales para indígenas, ¿no? Eso Hospitales. es No, totalmente... y otra cosa, Rafael, que se olvida es que la gramática y el diccionario aymara y el diccionario quechua son escritos y recopilados precisamente por estos curas que supuestamente eran aliados del genocidio, Y ¿no? que, Y y lo que, que hacen es rescatar estas lenguas ancestrales y darles la modernidad de llevarlas al libro a través del diccionario del vocabulario quechua y aymara. Pero eso también se oculta y no se menciona. y que supuestamente querían borrar la cultura andina del Perú. Y Así. vamos, ¿quién que quiere borrar la cultura y la lengua te escribe pues diccionarios, te escriben libros de gramática, gracias a los cuales también es que se ha perpetuado aquellos idiomas hasta el día de hoy. Lo hicieron antes que el diccionario de inglés, de francés, de alemán, de italiano. O sea, a ver, antes que exista, y eso también no se cuenta, ¿no? Antes que exista un diccionario del alemán a un diccionario del inglés, existía un diccionario en quechua. Y eso lo hicieron los sacerdotes españoles que querían evangelizar en el propio idioma. Además, para 1821, el 80% del Perú hablaba quechua. Entonces, vamos, si de verdad tuvieron alguna intención de erradicar la cultura, lo hicieron terriblemente mal. Y mejor se ha hecho en la República, porque si sacamos la cuenta, el 10% de peruanos que hablan, que son quechohablantes el día de hoy, comparado con el 80% de 1821, encontramos que los idiomas y las lenguas naturales del Perú se han perdido en la República, no se perdieron en el virreinato. Y es que en el virreinato, a ver, otro dato que cuando yo lo digo me dicen, "Ah, no, esto debe ser falso, debe ser mentira, pero está documentado. Para egresar de la Universidad de San Marcos te obligaban a hablar quechua. Cosa Así que es, San así Marcos es. no lo exige el día de hoy, ¿no? San Marcos, pues, que se jacta de ser tan inclusiva y de estar, pues, con el pueblo, pero no te exige hablar quechua. Pero en la época, pues, de los malditos españoles racistas y discriminadores, sí te pedían hablar el quechua, ¿no? Entonces, A- Así como abundaban también los naturales del Perú o aborígenes que aprendían, cantaban y rezaban en latín. claro, es que les enseñaban el latín en los colegios y universidades que no solamente habían en Lima, porque muchos dirán, no, pero la Universidad de San Marcos era para criollos, y las universidades de Ayacucho, la Universidad de Huamanga en Ayacucho, o dos universidades tenía Cusco, no me van a decir que dos universidades en Cusco eran para criollos, ¿no? Ni siquiera Así es. alcanzaban para llenar un aula, ¿no? Pero tenías la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de San Antonio Abad, que existe hasta el día de hoy en el Cusco, ¿no? Y que dicho sea de paso es muy anticolonial cuando tiene fundación española. Estaba el Colegio de Nobles de San Francisco de Borja, donde estudiaban pues los hijos de los nobles curacas e incas. Y como bien dices, ¿no? Se les enseñaba latín, se les enseñaba español, entonces eran trilingües, ¿no? Hablaban quechua, español y latín, algunos incluso puquina también. Ah, Y, y, también, y es, claro. y es por eso que si vas a la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, que está en Cusco, vamos a encontrar que en el baptisterio, ¿no? Que es la capilla donde está la pila bautismal, hay un arco en donde está la fórmula de bautizo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en 5 lenguas, ¿no? Está en español, en latín, en quechua, en aymara y en puquina.
Y Ah, es qué porque interesante eso, ¿no? los padres de la época querían que se les bautice en su propio idioma. Entonces colocaron la fórmula bautismal en las 5 lenguas, ¿no? Y eso nos hace ver que lo que nos cuentan acerca, pues, del exterminio, de la cultura y que solamente los usaban como esclavos, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de la época y que más bien nos debería servir esto pues para levantar un poco más la cabeza ante nuestra historia y ver que el Perú más bien se convirtió en el centro cultural, artístico, intelectual, político, económico, social de la época, ¿no? O sea, si lo comparamos con otras ciudades, ¿no? Buenos Aires, Buenos Aires era nuestra periferia, ¿no? Montevideo, ¿no? Santiago de Chile, venían al Perú para aprender, aspiraban a ser como nosotros, ¿no? Ciudades, pues, que el día de hoy nos llevan de largo, en esa época más bien nos miraban hacia arriba a lo que era el Perú Así. porque el Perú llegaba desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, Incluso buenos virreyes de México eran premiados trayéndolos así al Perú. es, así es, los virreyes del Perú hacían sus prácticas en México, ¿no? Claro, era un Entonces, ascenso, ir de era un México al Perú. ascenso venir al Perú, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una visión y tener una visión que nos reivindique. Yo creo Claro, que no es para nada no somos antiperuano, los ¿no? herederos, no somos los herederos de los derrotados, como se nos quiere vender, ¿no es cierto? Así es, como decía José Antonio el Busto, somos los herederos de los victoriosos, de los vencedores y de los vencidos. O sea, los dos se unieron al final en este pacto que unieron sus culturas y que es lo que configura la cultura peruana el día de hoy. Perfecto, yo creo que esa es una buena reflexión para terminar, porque se nos ha acabado el tiempo. Ujú. Así que debemos despedirnos, Rafael. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima semana. A ti, nos vemos y gracias a todos por seguir el programa.